Vamos a hallar los extremos absolutos de esta función en este intervalo. La función f de x igual a cosecante de x es continua en este intervalo cerrado. Vamos a reescribirla de este modo. Cosecante de x es 1 sobre seno de x. Se trata de un cociente de funciones continuas en todos los números reales. Pero el cociente no es una función continua para los valores de x para los cuales el denominador se hace cero. Seno de x es cero. ¿Para qué valores? Nosotros sabemos que seno de x es cero cuando x es igual a 0 más menos pi más menos 2pi más menos 3pi, etc. Pero, ¿estos valores están dentro del intervalo? Este 0 está fuera del intervalo. Pi, 3.14, 15, etc. está fuera del intervalo también. De hecho, todos los valores positivos están fuera del intervalo, ya que el intervalo contiene únicamente números negativos. Pero menos pi, ¿está dentro del intervalo? Tampoco está. Y este valor, que es menos 2pi, que sería menos 6.28 y más números, ¿está dentro del intervalo? No está. O sea que ningún valor de estos está dentro del intervalo. Entonces, esta función sí es continua en este intervalo, ya que los valores de x para los cuales no es continua, todos quedan fuera del intervalo. Entonces no tenemos ningún problema con la continuidad. F de x igual a cosecante de x es continua para todos los valores de x de este intervalo. Vamos a derivar la función para encontrar los números críticos. La derivada de cosecante de x es menos cosecante de x por cotangente de x por la derivada de x, que es 1. Esta derivada vamos a expresarla en términos de senos y cosenos. Cosecante de x es 1 sobre seno de x. Y cotangente de x es coseno de x entre seno de x. Esto se puede poner así. Menos 1 por coseno de x, coseno de x. Entre seno de x por seno de x, seno cuadrado de x. Los números críticos son los valores de x para los cuales la derivada es 0 o no existe. Cuando esta derivada es 0, se trata de una fracción. Una fracción es 0 cuando el numerador es 0 y el denominador es distinto de 0. Cuando el numerador es 0, ¿para qué valores de x? Coseno de x es 0. Es 0 cuando x es igual a más menos pi sobre 2, más menos 3pi sobre 2, etc. Esto de clases anteriores. Aquí seguiría más menos 5pi sobre 2, etc.
estos valores están dentro del intervalo. Pi sobre 2, 3pi sobre 2, 5pi sobre 2, etcétera, son valores positivos, obviamente quedan fuera del intervalo. Pero menos pi sobre 2 es menos 1.57 y más números. Ese valor sí está dentro del intervalo. Y menos 3pi sobre 2, ¿cuánto es? 3pi entre 2. Menos 3pi sobre 2 es menos 4.71 y más números. Queda fuera del intervalo. Y los que siguen, obviamente también. De estos valores, el único que está dentro del intervalo es menos pi sobre 2. Debemos averiguar si para este valor de x el denominador es distinto de 0. Aquí están los valores de x para los cuales seno de x es 0. El denominador aquí se hace 0 cuando seno de x es 0, pero este valor no es ninguno de estos. O sea que para este valor, seno de x es distinto de 0. Por lo tanto, se tendría 0 entre algo distinto de 0, lo cual nos daría 0, que es lo que esperamos. Por lo tanto, la derivada es 0 para este valor de x, y este valor de x está dentro del intervalo, entonces es un número crítico. Ahora los valores de x para los cuales la derivada no existe. Esta derivada no existe cuando el denominador es 0. Y el denominador es 0 cuando seno de x es 0. Aquí están los valores para los cuales seno de x es 0. Todos estos quedan fuera del intervalo. Entonces no hay valores para los cuales la derivada no existe. O sea que la derivada sí existe en todo el intervalo. Por lo tanto, no hay números críticos que provengan de que la derivada no existe en el intervalo. Este es el único número crítico. Vamos a sustituir los extremos del intervalo y este número crítico en nuestra función. Más bien acá vamos a hacerlo. Vamos a obtener f de menos 2, que es este extremo del intervalo. ¿Cuánto es 1 entre seno de menos 2? Verificamos que la calculadora esté en modo radianes. Modo 2. Luego ponemos 1 entre seno menos 2. Eso es 1 entre seno de menos 2. Es menos 1.0997 y más números. Ahora f de el otro extremo del intervalo. Aquí mismo oprimimos esta tecla y ahí ponemos 1. Así tenemos 1 entre seno de menos 1. Es menos 1.1883, etc. Ahora menos pi sobre 2. Ahí ponemos un paréntesis. Así tenemos 1 entre seno de menos. Ahora pi, shift y esta tecla entre 2. Eso es 1 entre seno
de menos pi entre 2. O sea, poner menos pi entre 2 aquí. Igual. Es menos 1. De estos valores, ¿cuál es el mayor? Este. Y el menor, este. Entonces, este es el máximo y este es el mínimo. Vamos a poner eso con palabras. Decíamos que este es el mínimo, es f de menos 1. No vamos a poner este decimal aquí, vamos a poner mejor cosecante de menos 1, porque eso es. Así nos aseguramos de poner aquí la expresión exacta que nos da este número decimal. Esta es la respuesta del problema. Ahora vamos a graficar. Para graficar vamos a hacer una tabla. Vamos a dar valores a la x en este intervalo del menos 2 al 1. Voy a dar valores de punto 2 en punto 2. Menos 2, menos 1.8, menos 1.6, menos 1.4, menos 1.2, menos 1. F de menos 2 ya está calculado. Es f de menos 1 también está calculado. Hay otro valor que ya está calculado también y es este. ¿Cuánto es menos pi sobre 2? Es menos 1.57 y más números. Eso lo sabemos ya. Entonces se puede calcular con la calculadora. Es la mitad de pi, pues, con signo negativo. El valor de la función para este valor de x es menos 1. De hecho, aquí ocurre el máximo absoluto. Los valores de la función para estos valores de x, vamos a calcularlos con la calculadora. Vamos a aprovechar la expresión que tenemos ahí. Ahí vamos a poner 1.8. 1.8. Así tenemos 1 entre seno de menos 1.8. Igual. Ahora el menos 1.6. Ahí vamos a poner un 6. Ahora el menos 1.4. Menos 1.2.
Vamos a graficar los valores de la tabla. Estamos aquí en el tercer cuadrante. Ese sería el menos 1, menos 1.000, menos 1.100, menos 1.200, este sería menos 1.500. Acá vamos a trazar unas líneas auxiliares con otro color. Menos 2, menos 1.099. Esto es casi menos 1.100. Sería menos 2. Aquí está el menos 1.100. Ahí más o menos. Menos 1.8. Ahora menos 1.026. .026. Menos 1.026. Aquí está el menos 1.000, menos 1.100. 0.26, o sea, menos 1.026 sería poco más de una cuarta parte de la distancia de aquí hasta aquí, de arriba para abajo, porque 0.25 sería el 25%, 0.26 es un poquito más de la distancia desde aquí hasta aquí, un poquito más del 25%, más o menos ahí. Ahora este punto para el menos 1.6 está muy cerca del menos 1, abajo del menos 1, aquí más o menos. Ahora para este, menos 1.4, menos 1.014.
14% de la distancia desde aquí hasta aquí. Sería más o menos aquí. Ahora, menos 1.2 menos 1.072. El 72% de la distancia desde aquí hasta aquí. Más o menos ahí. Ahora, menos 1 menos 1.188. Acá está el menos 1.100 menos 1.200 menos 1.188. Quedaría más o menos aquí, arriba del menos 1.200. O sea, menos 1.188 quedaría arriba del punto de intersección de estas dos líneas amarillas. Este punto, menos 1.57, estaría a la derecha de este, con menos 1, que se corresponde con esta línea. Quedaría más o menos aquí. Es el máximo. Entonces podemos unir estos puntos. Este punto es el máximo absoluto y tiene coordenadas en x de menos pi sobre 2. Y en la función vale menos 1. Ahora, este punto es el mínimo. Aquí estaría menos 1, y aquí va este número, pero nosotros vamos a poner mejor cosecante de menos 1.